abortion agenda. Una agenda asesina que podemos encontrar sus orígenes ya con los egipcios intentando exterminar a los judíos. A murderous agenda that we can trace back to the times of ancient Egypt, when the ancient Egyptians attempted to exterminate the Jewish people. O con el caso de Malthus, con su tratado sobre la población y la ley de hierro y los salarios que promovía el control de la natalidad. Or Malthus and his his principle on birth control, which was basically about just that, birth control, population control. O más cercano, digamos, a fines de la década del 60, el Club de Roma. Or even closer in time to the 60s, the Club of Rome. Donde el Club de Roma decía que como el mundo se movía con energía de fósiles, which suggested that as the world used energy based on fossil fuels, y como esas energías no son renovables, and since those energy sources are not renewable, predecían que en el año 2000 se iban a agotar esos recursos. They predicted that those resources would have run out by the year 2000. Y sin embargo, and yet, digamos, esa situación lo que iba a generar es que no hubiera alimento para todos y que nos íbamos a morir y que solamente quedaríamos 1.000 millones de personas en el planeta Tierra. They claimed that that would lead to food running out and to many of us dying and only 1 billion people being left on this planet. Y en base a eso, hoy, habiéndose desclasificado los archivos de Nixon y de Kissinger, sabemos que propusieron esa agenda asesina del aborto. And now that we have the Nixon and Kissinger files that have been declassified, we know that they were advocating the abortion agenda. Donde, por ejemplo, Children's Parenthood tiene más locales que McDonald's en todo el mundo. So Children's Parenthood has more venues than McDonald's around the world. Pero afortunadamente se equivocaron de nuevo porque hoy en el mundo viven 8.000 millones de seres humanos. Fortunately, they were wrong again, because today there are 8 billion people living in the world. Sin embargo, no cesan en esa agenda asesina. But they stick to their murderous agenda. De hecho, el posmarxismo, frente a su derrota en lo económico, trasladó sus batallas de lucha de clases a otros aspectos de la vida. Post-Marxism, defeated on the economic front, transferred its class struggle to other aspects of life. Por ejemplo, el ecologismo, such as ecologism, donde plantea la lucha del hombre contra la naturaleza. Arguing a fight against nature that is waged by human beings. Donde culpan al ser humano del calentamiento global. They blame human beings for global warming. Cuando esto ya ha pasado 4 veces en la historia del planeta Tierra y no vivía el ser humano. When this has actually happened already 4 times in the history of the Earth, even when there were no humans around. Y donde para corregir este problema, a los neomarxistas no se le ocurre otra cosa que exterminar a los humanos. And of course, the only idea that neo-Marxists can come up with in order to correct this problem is to exterminate humans. Si verdaderamente tuviéramos un problema de recursos, deberíamos estar esperando colonizar otros planetas, no, digamos, condenarnos a la muerte. So if we did have a problem with scarcity of resources, we should be planning to colonize other worlds rather than think about exterminating ourselves. De hecho, todos esos análisis en contra del crecimiento de la población son falsos. In fact, all those analyses that go against population growth are false. Entonces le quiero dejar también el caso de un economista muy optimista que se llamaba Julian Simon.
Let me quote a very optimistic economist called Julian Simon, que señalaba que el crecimiento de la población traía más progreso tecnológico. who said that population growth entailed more technological progress. Entonces, por ejemplo, señalaba que había crecimiento tecnológico impulsado por la demanda, So he would say that there was demand-driven technological progress, donde básicamente, al haber más personas y haber problemas de escasez y demás, eso afectaba al sistema de precios y generaba nuevas reformas y nuevos progresos tecnológicos para resolver dichos problemas. He suggested that if there were more people and scarcity issues, that had an impact on the price system, which of course ended up driving reforms and technological progress in order to solve the problems. Y por otra parte señalaba el progreso tecnológico impulsado por el lado de la oferta. And he also highlighted supply-driven technological progress, Donde, por ejemplo, las chances de que tenga un Mozart en mi población es mucho más grande si vive 1 millón de personas que si viven 10. Of course, there are many more chances of having a Mozart in your population if you are 1 million rather than just 10. En definitiva, el mensaje es el siguiente. So, the message is this. No dejen avanzar el socialismo. Don't let socialism advance. No avalen la regulación. Don't endorse regulation. No avalen la idea de los fallos de mercado. Don't endorse the idea of market failure. No permitan el avance de la agenda asesina. Don't allow the advance of the murderous agenda. Y no se dejen llevar por los cantos de sirena de la justicia social. And don't let the siren calls of social justice woo you. Yo vengo de un país que compró todas esas ideas estúpidas y de ser un país de los más ricos del mundo, está en el lugar 140. I come from a country that bought all of those stupid ideas, and from being one of the most affluent countries in the world, now we rank 140. Por lo tanto, no entreguen su libertad, peleen por su libertad. Don't surrender your liberty. Fight for your freedom. Porque si no pelean por la libertad, los van a llevar a la miseria. If you don't fight for your freedom, they will drag you into misery. Pero quiero dejarles también un mensaje de optimismo. But I would also like to leave a message of optimism with you. Argentina parecía un país de ovejas condenado a la pobreza que nos marcan los socialistas. Argentina seemed to be a country condemned to be like sheep driven by socialists. Y recuerdo cuando inicié mi carrera política para ser diputado nacional, dije que yo no venía a guiar corderos, venía a despertar leones. And when I started my political career in Congress as a congressman, I said that I wasn't there to herd sheep, but rather to awaken lions. Y fue así que cada día despertamos más leones y el mensaje de la libertad no solo nos llevó a la presidencia de la Argentina, sino que además estamos despertando todo el mundo. And we continue to awaken more and more lions every day, and the message of freedom didn't just make me president of Argentina. We are awakening the world. Por la libertad. So, don't surrender in your fight for freedom. ¡Viva la libertad, carajo! Long live freedom, damn it! ¡Viva la libertad, carajo! Long live freedom, damn it! ¡Viva la libertad, carajo! Long live freedom, damn it! Muchas gracias. Thank you very much.